Y a pesar de la propaganda del régimen por todos los medios de comunicación habidos y por haber que ellos manejan en absoluto, a pesar de todo eso, a pesar de los twitters y los tuiteros, de los hackers, etcétera, realmente la gente, ¿qué piensa del referéndum dentro de pocas horas que se llevará a cabo? ¿Cuántas personas realmente irían? ¿Cuántas irían obligadas en teoría? Si es que me pueden obligar y cuando llego allá lo que hago es una cruz o votar no, 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 lo que me dé la gana. Pero en fin, no tengo por qué votar lo que quiere mi empleador, que es la narcodictadura. Todo eso. ¿Cuántas personas trabajan para el Estado y cuánto para la empresa privada? ¿Y cuánta gente hay eh, que no tiene un trabajo fijo? Realmente. ¿Qué nos dice la más reciente encuesta de Megaanálisis que está saliendo en este preciso momento? Para eso tenemos aquí a su presidente, Rubén Chirino Leáñez. Bienvenido, Rubén. Cuéntanos entonces, y como siempre te pregunto, entonces, mucha gente dirá, bueno, pero ahí no está toda Venezuela incluida. ¿Cómo podemos saber si eso es verdad o es mentira? O si no están exagerando a pesar de que la han pegado, ¿cómo se llama? Realmente la han pegado en todas las encuestas que tienen que ver con justamente el referéndum anterior, que tienen que ver con las elecciones. Adelante, bienvenido. Hola Napoleón, siempre un gusto. Y sí, esto está recién salido de nuestras oficinas, de la elaboración de las láminas y los análisis de los resultados. Una encuesta bastante rápida en cuanto al tiempo. La levantamos entre el 24 y el 28 de noviembre, o sea, el día de ayer. Tiene un número de preguntas un poco menor a las que usualmente aplicamos porque nuestro interés era esto, analizar este contexto del referéndum consultivo. Y ciertamente, siempre hay quien dice, a mí no me preguntaron, ¿no? Una encuesta es un estudio de opinión cuando está bien diseñado, en donde se trabaja con una muestra a partir de una población. En este caso, esto es una muestra de cerca de 900 entrevistados, 896 en los 23 estados del Distrito Capital, un margen de error del 3,62% y 97% nivel de confianza, todas las clases sociales. Estamos trabajando sobre la base de una población electoral de 20.694.000 electores. Y sobre esos parámetros poblacionales y de diseño estadístico se aplica una muestra y se distribuye de manera proporcional en el país. Ahora bien, Ciertamente, evidentemente la mayoría en Venezuela en este momento es pobre. Cuando se seleccionan a las personas a los diferentes niveles sociales, supongo que habrá más gente de nivel pobre que la gente que está de lo que queda de la clase media y los nuevos oligarcas rojos rojitos, ¿o cómo es la cosa? bueno, partamos de un principio básico. En las primeras de cambio, un sector, una manera de tú conocer poblacionalmente, en teoría, Sí, las clases sociales es a partir de los sectores donde habitan las clases, las personas. Y sí, entonces hay estándares de vida que caracterizan a un sector con respecto a otro. No es lo mismo hablar de la lagunita que hablar de una zona que está relativamente cerca, que es Chapellín. Y desde el punto de vista poblacional, y como está distribuida a nivel de densidad poblacional, la muestra también se distribuye en sectores, regiones, y en teoría estás siendo bastante proporcional a los estratos sociales. Lo que pasa es que ya hoy en día te consigues con sectores que económicamente lo tenías preconcebido en un perfil y te lo consigues, como tú bien dices, afectados económicamente y te encuentras con que pues, en los niveles de la clase DE no se restringen a lo que se otrora eran las barriadas ok. populosas con dificultad de acceso a servicios. Entonces, esto me ha incrementado muchísimo. Teniendo en cuenta que hoy en día, según los especialistas, ya no se trata de ideologías, si socialcristianismo, socialdemocracia, marxismo, comunismo, socialismo, etcétera, sino, y yo creo que en el fondo siempre fue así, del estómago, es decir, de si ese grupo humano o ese candidato me garantiza esperanza, poder tener trabajo y que mis hijos puedan estudiar y ser mejores inclusive que yo. Vamos a ver, eso se tiene que definir por el trabajo, si uno tiene trabajo y para quién trabaja. La primera pregunta, ¿cómo calificaría actualmente el poder adquisitivo y la capacidad de compras en su hogar? ¿Y cuál es la respuesta? Muy bajo, es una pregunta
de respuesta cerrada, las opciones eran elevado, normal o muy bajo. Y no, muy bajo es el 96.1% de los Wow. entrevistados. No sienten que su poder adquisitivo en el hogar, no el personal, en el hogar es muy bajo, o sea que no pueden satisfacer sus expectativas, sus necesidades elementales, fundamentales. Hay apenas un 3.2% que responde normal y un 0.7% que considera que su estándar a nivel de poder adquisitivo puede calificarse de elevado. Seguimos. Es dramático, pues, es muy dramático Sí, esto. sí. Bueno, teniendo en cuenta que es el país con mayor inflación en América Latina y en el mundo, y con el salario mínimo menor en el mundo entero, no es para menos. A usted como venezolano, por sentimiento patriótico, ¿qué le duele más? ¿Lo que sucede con el Esequibo o lo que le sucedió a la selección de fútbol vinotinto en Perú? Y la respuesta es increíble. Eh, 61.3% lo que le sucedió a la selección de fútbol en Perú y 12.5% el Esequibo, 26.2% no sabe. Esta es una pregunta que a muchos la quisimos hacer porque estamos en un ambiente aquí en Venezuela, Napoleón, en donde a nivel de análisis y a nivel de pensamientos y pensadores y analistas, hay una suerte de paradigma con respecto al tema del nacionalismo. Dado que el gobierno de Maduro está apelando a una vieja estrategia que es el nacionalismo, Que buscando normalmente algo funciona y funciona muy bien. Ajá. que normalmente funciona y funciona muy bien. Pero allí tú tocaste la palabra exacta. Normalmente, Venezuela no es un país al que normalmente le funcionan las cosas como en otros países. Más aún cuando el promotor de este escenario es la figura política más rechazada en el país, que Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué sucede? Para los venezolanos, algo que provenga, algo que nazca del gobierno de chavista, de Nicolás Maduro, es algo que por concepción no es confiable, no es importante, no les es interesante, no les genera empatía, hasta el punto que puede llegar hasta tomarle algún tipo de animadversión. Entonces, ¿qué sucede? Contrasta que en este mismo mes de noviembre se están dando este evento paralelo entre lo que le pasó a la selección de fútbol, malos tratos en Perú, los tratos xenofóbicos, versus el tema del Esequibo, el Esequibo es nuestro, y bueno, para muestro, el número es muy contundente. No es así para los venezolanos. Para los Déjame venezolanos, decirte que para aquellos... para mí el número es sorprendente, porque ahí se Ujú, mezcla un montón de cosas. Lo del Esequibo no es nada nuevo, la lucha por el Esequibo no es nada nuevo. Desde ujú, los años 50, desde la época de Marcos Pérez Jiménez, está esa lucha y ese reclamo, por lo menos para las generaciones que todavía que viven, porque muchas de las ujú. generaciones de los 50 todavía, a pesar de que pueden tener de 70, 80 o hasta 90 años, lo han escuchado toda la vida. Y además, todos los medios de comunicación que están en manos del gobierno, de la dictadura, pues están hablando de nacionalismo y de la lucha por el Esequibo, se lo meten a los muchachos, suspenden las clases para hablar sobre el Esequibo, y que el 61.3% considere que lo que le hicieron a la Vinotinto en Perú lo sentían más que la posibilidad de perder o no el territorio Esequibo, por muy lejos que esté, me parece realmente sorprendente. Es un fracaso Eh, total de la política de la narcodictadura. es que a los que cuando lo iniciamos el tema, lo que normalmente funciona países en Venezuela no, y menos cuando estamos hablando de una figura tan, pero tan rechazada como la es Nicolás Maduro y lo es el chavismo. El chavismo está en una crisis tan importante que se ve en la necesidad de lo que conversamos temprano y lo que recién cita, de ver cómo hace que los muchachos que están en cuarto y quinto año vayan de las escuelas privadas obligatoriamente en estos días al proceso de un simulacro o lo que fuera. O sea, no tienen las capacidades de convocatoria porque no tienen credibilidad, porque cada vez tienen menos gente y están en una suerte de callejón sin salida, en donde no Pero consiguen perdona, algo que entonces ofrecer. la gente no es de la misma opinión que Ramos Alub o que Capriles de que yo no voto por Maduro porque lo diga Maduro, sino voto porque defiendo la posesión de Venezuela del Esequibo.
No, 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 ellos están equivocados porque están desconectados con la gente. Ok, nadie vamos, no, no, no estamos debatiendo y no tendremos discutiendo, Napoleón, si el Esequibo es importante o no. El Esequibo es importante. El problema es que el que está hablando de Esequibo tiene un desgaste histórico, que es un tema que tiene muchas décadas en el ambiente y ha sido un tema al que se ha recurrido estratégicamente en algún momento de nuestra historia para juego político. Luego viene el otro asunto. Quien lo está proponiendo, quien lo está enarbolando, es Maduro. Es Maduro y por ahí hay que empezar. No, no aplica el nacionalismo con Maduro, porque Maduro es seguramente el actor político visto como más antinacionalista del país. Por causa del Maduro y del chavismo, hay 8 millones de venezolanos fuera del país. Entonces pudiéramos hacer la pregunta, que no le hicimos en esta encuesta, seguramente sería sísmico preguntar, ¿qué es más antipatriótico? ¿Votar por el chavismo o que se pierda el Esequibo? Y te consigues gente que te dice, mira, antipatriótico es no ir a votar contra Chávez, contra Maduro. Eso es antipatriótico porque a ese nivel llegamos. Entonces, que Sí. Maduro y el chavismo hablen de patriotismo, hablen de nacionalismo, les resulta chocante a los venezolanos, por mucho publicidad, promoción y tweet y todo lo que haya. Ok, pero a pesar de todo eso que estás diciendo, hay varios millones que van a votar, que van a ir a votar, ¿ok? Mm. Atendiendo a la invitación y para muchos la obligación de ir a ese referéndum. Y la siguiente pregunta es la siguiente: voluntariamente y sin amenazas, ¿usted iría a votar en el referéndum del Esequibo el próximo 3 de diciembre? Y un 75,6% dice que no iría, 13,2% que sí, un 11,2% no sabe, no responde, y podríamos definir ese 13,2% como una intención voluntaria inicial, pero luego hay una repregunta a ese 13,2%, siempre lo hacemos de esa manera y es qué tan seguro está de ir ese día a votar y conseguimos que ese 13,2% no está del todo seguro. De hecho, el 56,7% dice que sí está seguro plenamente, un 33,5% dice no estarlo del todo y hay casi un 10% que no sabe, no responde. Cuando se correlaciona esa certeza, esa certidumbre de ir a votar de ese 56,7 con el 13,2 anterior, conseguimos que sobre la base del 100 absoluto, realmente la participación voluntaria sin amenaza está alrededor de 7,48 puntos del rep electoral. Estaríamos hablando de alrededor de 1.500.000, 1.548.000 electores, alrededor de 400.000 de ascenso con respecto a nuestra encuesta anterior, como una intención voluntaria, sin amenaza, porque el acto es un derecho, ¿no? Y por ahí, el acto del voto, perdón, es un derecho y por ahí hay que empezar. La siguiente pregunta es muy interesante y tiene que ver con todo lo que estás hablando. ¿Usted trabaja por cuenta propia o tiene un trabajo formal en donde recibe un salario? Y la respuesta es, 19,1% sí tiene un trabajo formal donde recibe un salario. Hay un 29,3% que lo hace por cuenta propia. Ahí entra desde el profesional de libre ejercicio hasta el libre emprendimiento, el bonero, todo, el comerciante. Y luego viene un número escandaloso del 31,9% que no trabaja, que está desempleado, que vive en Venezuela diariamente, como nos entendemos nosotros, matando tigre o viendo cómo resuelve una semana a la vez, y un 19,7% de jubilados, pensionados, que no trabajan, están jubilados, tienen un ingreso, pero igual no están trabajando, o están también en la misma tónica del 31,9% viendo cómo resuelve. O sea que te consigue con un 51,6% de brazos caídos, improductivo a nivel de la economía de manera estable, un 29,3% que es el que trabaja por cuenta propia y solamente un 19,1% que es formal, que es alrededor, si lo cotejamos con el padrón electoral, de casi 4 millones de electores tienen un trabajo con 15 y último y salario dentro del país. bueno, O sea, vamos a preguntarle, ustedes le preguntaron a ese 19,1% que respondieron que tenían un trabajo formal, si su trabajo es público o privado. ¿Y cuál es la respuesta? 63,1% trabaja para el Estado,
es público y hay un 36.9% privado. Cuando hacemos esa misma correlación con el padrón electoral, el empleado público es alrededor de 2.5 millones de votos de electores, 2.49 millones de electores. Son empleados públicos y trabajadores, y electores, perdón, trabajadores del Estado y electores. Pero a esos también le hicimos una pregunta también importante, a ese sector que trabaja en el sector público. Y esa pregunta es, ¿a usted le están obligando y amenazando para que vaya a votar o lleve electores al referéndum del Esequibo el próximo 3 de diciembre? Y la respuesta es... 78.5% dice que sí, le están diciendo que es obligatorio, le están amedrentando, le están pidiendo el 1 por 10, el 1 por 5, bueno, todas las multiplicaciones que se nos pueden ocurrir, el 2 por tanto, le están diciendo que si no va, pierde tal o cual beneficio, lo sacan del sistema patria, no le llega el bono. O sea, que estamos hablando de que bajo amenaza de ir a votar están alrededor de 1.95 millones de trabajadores públicos. Aunque si Bajo yo una soy un trabajador, amenaza, si yo soy un trabajador público y me obligan a ir a votar, inclusive me buscan en la casa para ir a votar, a la hora de votar no están viendo qué estoy marcando. O sea que yo, de la rechera que tengo, puedo votar todo en contra de los intereses del régimen. pero aquí vamos a decir algo, Napoleón, que quizás no a los que trabajan en esta área de la estadística les cuesta decir. Hay actividad electoral en donde acompañan al elector hasta la máquina y no lo dejan votar. Cuando sospechan de que el elector pueda votar en contra, le ponen un chaperón que va hasta la máquina con él. Y luego lo validan en una cosa que en Venezuela lo han llamado punto rojo, toldo, X. Entonces, ese es un sistema ruin, o sea, porque te acompaña hasta el acto electoral y más cuando sospechan de que ese elector pudiera votar en contra. Entonces, tienes ahí 1.095.000 empleados públicos amedrentados, amenazados, obligados, que van a tener bueno, que ceñirse a esta amenaza, porque todas Un las millón condicionantes y novecientos las... cincuenta mil votos bajo amenaza, un millón novecientos Mm. cincuenta mil. Y 1.548.000 votos voluntarios. En total son 3.498.000 votos en total. Es decir, que la participación es el 16,9%. Entre comillas, porque estamos hablando de una participación en donde ya tenemos 1.950.000 votos mínimo coaccionados a votar por X, Y o Z, amenaza o condicionamiento, porque es como todo, el viejo refrán venezolano, obligados los zapatos ni siquiera entran. Entonces, claro, aquí está obligando a una población a que vaya en contra de de lo que cree. Y claro, de esa manera tú puedes tener un 16.9% de participación, pero ojo, hay que tener en cuenta que existen otros 2.100.000 registros en el REP que necesitan de depuración, que son electores bueno, que hay una suerte de, de anécdota que sucede con ellos después de las 6 de la tarde, que con facilidad aparecen, se les abren las puertas. Hay quien dice que también no solamente vota en un lugar, puede votar en varios sitios. En fin, tienes allí algo, un número que si lo colocas solamente a votar en un solo lugar, te redondea 5.598.000 votos. Por tanto, tendrías una participación mínima ficticia, y hay que decirlo así, es ficticia, porque no es un acto voluntario, es un acto bajo amenaza, es un acto bajo amedrentamiento, es una participación ficticia y real, mínima de alrededor de 27% del padrón electoral. Pero, ojo, hay que hacer el punto o hacer el énfasis en que esta pregunta sobre si había sido amenazado o está siendo condicionado a llevar electores, se le hizo solamente a los que respondían que trabajan en el sector público. Se le hizo solamente a ese sector.
no sabemos en qué rubro, cuáles son esos porcentajes en parte del sector privado que tenga trabajo formal. No sabemos cuántos pueden estar bajo algún tipo de amenaza o condicionamiento en el sector de los pensionados o jubilados, que si no actualizan su data en el sistema patria, de repente no les llega un determinado bono. No sabemos hasta dónde esta amenaza también afecta a los desempleados en base a una expectativa. Te anotaste aquí y puedo que te consiga un trabajo allá, pero si no vas a votar, ni una ni la otra. Entonces, estamos hablando de que realmente con deseos de votar hay 1.550.000 venezolanos. De Ahora ahí va a en ser adelante interesante. te consigues con un dibujo libre de manipulación y de amedrentamiento, bueno, que da para cualquier cosa. Lo importante es tener claro que esos venezolanos el domingo que voten, no todos están votando porque lo quieren hacer. Eso es importante que no se pierda de vista. Y es interesante hacer una comparación de estos datos con lo que va a decir el Consejo Nacional Electoral a partir de la tarde, yo creo que no va a ser el mismo día del 3 de diciembre, con las posibilidades en las elecciones del 24 de que pueda ganar la oposición, eh, qué pueden hacer, hasta dónde pueden llegar. Pero además hay un problema, la gente cree, hay una aunque mayoría que pueda creer en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, actualmente, preguntamos si actualmente confía en el CNE y actualmente no, el 79.3% no confía actualmente en el CNE, un 9.1 sí, 11.6 no sabe, no responde. Habrá quien que se dará con esta piedra diciendo, pero bueno, ¿y cómo es que votaron por María Corina? Si el CNE es el mismo, porque de los venezolanos, y lo preguntamos el mes anterior, empezando este mes, los venezolanos votaron por un liderazgo, entienden de que el camino es complicado, Y no con el entienden que CNE de esto, por medio, ni mucho menos. Ajá. no, entiende que hay una suerte de obstáculos que se deben afrontar. Entonces entienden que solamente un liderazgo lo puede manejar, más allá de que un simple candidato. El 88% en la encuesta anterior nos reafirmó que votaron a María Corina Machado en la primaria porque la ven más como una líder, como una candidata. Entonces, que el CNE no tenga confianza, bueno, no la tiene, no la tiene. ¿Cómo se va a hacer con eso? Bueno, es una mayoría que está clara, no confía en el CNE, pero también está clara en que en el peso y la fuerza que tiene por ser mayoría. Pero si estamos hablando de un evento que va a suceder en menos de 5 días, con estos números y con lo que acabamos de ver, es innegable que la discusión y el debate no debería concentrarse, Napoleón, hacia donde en teoría seguramente la va a llevar los sectores minoritarios del país. ¿Cuántos votaron el 3 de diciembre? ¿Cuántos votaron? Yo creo y por eso, como si pudiéramos al final cerrar, el foco debe irse a qué va a pasar el 4 de diciembre. Porque el 4 de diciembre, quien es líder tiene que defender lo que es de la casa, las tierras del país. Y ya se acabó el evento o el show de los números electorales, porque aquí estamos viendo que en realidad no hay voluntad de participar. Sí. Por cierto, con toda esta propaganda incentivando el nacionalismo, la lucha, y somos venezolanos, tenemos que ir, ese es nuestro territorio, ¿cómo es posible? Y demás, claro, todo. eh, He consultado a varios conocedores en profundidad del caso que han estudiado, que han vivido en Guyana, que han estudiado el caso que conocen el sector militar, que dicen que eso ya se llegó a un acuerdo, que exactamente la gente, que las dictaduras que defienden a la narcotiranía venezolana ya se han colocado del lado de Guyana, empezando por Cuba, ¿no? Siguiendo por China, continuando con Brasil. Además está la parte de que Guyana necesita ese territorio porque si ese territorio no queda en Guyana, Guyana prácticamente desaparece, ¿no? Le queda muy poco territorio y sobre todo la riqueza desaparece de allí. Es muy difícil entonces. Pero Maduro con toda esta propaganda a lo mejor subió. Vamos a ver si subió o no, porque de aquí depende, de aquí a las elecciones previas del 2024, depende de que Maduro pueda ser el candidato o que, como dicen algunos especialistas, el candidato ya no sea Maduro, sino sea hablan de Delcy Romero, hablan de Diosdado Cabello, hablan de Jorge Rodríguez,
hablan de, ¿quién más hablan? Ah, del ministro de la Defensa, ¿no? Pero no de Maduro. Vamos a ver en la más reciente encuesta, la que sale en este momento, cómo está María Corina, cómo está Nicolás Maduro y cómo están otros candidatos. ¿Qué dices? Bueno, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted en las elecciones presidenciales del 2024? Esta pregunta la hicimos también el mes pasado, bueno, empezando el mes de noviembre, que terminamos el estudio, y subió unos pequeños puntos María Corina Machado con un 72.7% que dice que votarían por ella. Maduro vuelve a bajar. Ya habíamos dicho en la encuesta anterior que había roto ese paradigma de los dos dígitos. Bueno, no solamente lo rompió el mes anterior, vuelve a bajar y ahora está en 7.9. Eh, Benjamín Rauseo 0.6, Antonio Escarri 0.1, otros 0.1, no sabe 10.2, ninguno 8.4, eso suma un 18.6%. Y si excluimos a estos ninguno y no sabe y nos enfocamos solamente en los que voten, en los que ese día, el día de un eventual 2024 generen el voto, el anuncio debería ser, si fuese hoy, 89.31% de votos para María Corina Machado, 9.71 para Nicolás Maduro, 0.74 Rauseo, 0.12 Ecarri, 0.12 el resto. No hay manera de que, y eso es importante agregarlo en el análisis, no hay manera que una persona que viene tan en caída, tan en bajada, con tan poca credibilidad de su mismo movimiento, en paralelo, enarbole una bandera en torno al Esequibo, apelando al nacionalismo. Dicho sea de paso, no hay que olvidar que de Maduro se dijo por un buen tiempo que tampoco era venezolano. Entonces, que ¿Cómo que se todo dijo? esta, Maduro no es venezolano. Ajá. bueno, pero dejó de hablarse de eso y dejó de estar en el tapete. O sea que hay una serie de atenuantes que colocan a Maduro en un escenario demasiado complicado, Sí, pero la demasiado semana pasada, complicado. pero el mes pasado, en la más reciente encuesta de ustedes, si mal no recuerdo, hablaban de, de los dirigentes del PSUV, cuáles eran los más populares. Y si mal no recuerdo, ¿era Nicolás Maduro el más popular o no? Pero dentro del PSV, y ese es el callejón, y ese es el callejón sin salida, Napoleón. ¿Cuál es el callejón sin salida de ellos? Que el chavismo, el socialismo, viene en un proceso de licuefacción, sus bases se están moviendo, se viene diluyendo, y claro, si le seguimos preguntando a sus bases, que cada vez son menos, bueno, Maduro es más fuerte allí y Jorge Rodríguez y luego aparece Tarek William Saad en esa pregunta, pero estamos hablando de una minoría que viene en caída. Para poder enfrentar a ese 72.7% al 89% ya en votos escrutados, no le pueden hablar a la minoría que ellos son. Tienen que buscar más bien cómo quitar votos o cómo quitar electores del sector que apoya a María Corina, que es tan abrumadoramente grande. Porque ya el ninguno y el no sabe se desapareció. El ninguno y el no sabe se fortalecía si María Corina Machado no estaba en las opciones. Para el estar a ella presente en la narrativa, ¿dónde tiene que ir el chavismo a conquistar electores? En ese 72.7. ¿Y qué les puede ofrecer? Pero, ¿De qué les puede hablar? Entonces, ¿quién presenta? ¿Presentas a Jorge Rodríguez? No, aunque Maduro lo quiera dentro del mismo chavismo, pero no va a conquistar. Entonces yo creo que si bien puedan estarse dando ese tipo de análisis, para mí ellos se tienen que apuntar, no es fácil, está muy cuesta arriba, pero tendrían que apuntar a un outsider por completo de su narrativa política habitual, tradicional, un chavista que no sea tan chavista, un rojo que no sea tan rojo, alguien que sea más fresco, porque no le tiene que hablar a los chavistas. Porque a mí me dicen, o a ti, Napoleón, si nos preguntan, mira, ¿a qué sector tienes que hablarle? Bueno, si quieres quedarte con la minoría, háblale al chavismo, habla de socialismo, habla de Cuba, habla de Fidel, coloca a Ali Primera, colócate una boina, déjate la barba, pero eso sí, le estás hablando a un cada vez menos porcentaje del país porque viene cayendo. Entonces, ¿quieres hablarle al otro? Bueno, tienes que reinventarte y les da tiempo para reinventarse.
hay las posibilidades, la veo muy complicada. Es muy complicado, de verdad, es muy complicado. Ahora, sería interesante conocer primero cuáles son los candidatos o los dirigentes que dentro del PSUV, ¿no?, son más populares, son mejor vistos como dirigentes, como líderes. Y luego a la población en general, cuál de todos esos candidatos que son vistos por el PSUV, ¿no?, podrían ser mejor vistos a los que no son del PSUV, a esos votos indecisos o esos votos inclusive en la oposición que no quieren por hablar sobre María Corina Machado, lo que tú quieras, porque hay para todos los gustos y criterios, para saber en qué consiste todo eso y qué le espera, porque evidentemente María Corina tiene que ganar por muchísimo, como tiene ahora esta ventaja, para que de alguna forma con la presión internacional, ¿no?, y con los militares realmente que defienden la Constitución como es su obligación, pues le den el poder a María Corina. Yo creo que por las buenas, así por las buenas, es muy difícil que se lo den, por mucho que la gente vote a favor de ella. ¿No crees tú? Claro, estamos en una situación país tan complicada, Napoleón, pero ciertamente hay unas asimetrías que nunca habíamos visto. Estamos viendo unas diferencias de proporciones tan abrumadoramente grandes que es difícil no pensar que esto no se replique en una iglesia. Entras a una iglesia y lo más probable es que te consigas con esto. Esto es una proporción país se va repitiendo en todos los sectores y obviamente los uniformados no escapan a ella. Entonces, ciertamente hay un nivel de cansancio, de hartazgo, de fatiga extrema en torno a todo lo que es el chavismo y yo creo que ellos quizás van a apuntar más que por temas de opinión, porque no tienen las bases para poder conquistar la opinión de las mayorías. Yo creo que ellos van a apuntar más, Napoleón, a lo estratégico. Yo creo que la figura estratégicamente que dentro del chavismo pudiera tener o por lo menos garantizarle, no creo que pudiera vencer en buena lid estas proporciones, pero sí garantizarle una existencia en el tiempo al chavismo post 2024, creo que sería la figura del Estado más importante que ellos tienen un control, que es el Estado Miranda cercano. Héctor Rodríguez pudiera ser una alternativa, un tipo joven, no tan expuesto. El Estado Miranda es el segundo más importante de población. Igual lo tienen adversos o en contra, pero pudiera garantizarle a ellos un chavismo más allá del 2024. Bueno, y Manuel Pero Rosales, el chavismo no cuenta con Manuel Rosales, por ejemplo. bueno, Pero no sé por qué te ríes, porque el chavismo, ajá. porque eso era la pregunta, ¿no? Que lo pudieran lanzar. Bueno, aquí se ha visto de todo, Napoleón, ¿no? No sería Perdona, sorpresivo. la oposición no lanzó como candidato a Arias Cárdenas. Sí, es que aquí ha pasado de todo. Por eso te digo, ya lo que queda es sonreír porque no, nos tocará hacer más encuestas, ¿no? Pero ya verán, no sorprendería, no sorprendería. Aquí Te ha pasado pusiste de todo y no rojito, por sorprendería. cierto, rojo rojito te pusiste. Mira, y Oh, me por dan último, en ganas el de reír la minuto, pregunta. en el minuto que nos queda, porque nos queda un minuto, Rubén, en esta otra última pregunta, que me gustaría que también lo hicieran con la oposición, con los del PSUV, en cuáles políticos de oposición no tienen ninguna confianza, da la impresión de que no creen en ningún partido, en ningún dirigente de ningún partido y tampoco en el G4, que solamente creen en María Corina, por lo visto, y otros en Andrés Velázquez y Delsa Solórzano, pero especialmente en María Corina. ¿Qué dices tú? No, fíjese cómo quedó. Hablé de Manuel Rosales y miren cómo quedó, cómo quedó Rubén. Pero ahí tienen ustedes el nivel de rechazo de los dirigentes de la oposición. Bueno, y como quedó el presidente de Meganálisis así congelado, vamos a despedirnos. Gracias a Rubén Chirinos, repito, presidente de Meganálisis, ingeniero, y esto acaba de salir. Justamente acaba de salir esta encuesta. Felicitaciones y gracias.